Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Él sonrió y se detuvo cortésmente. No mostró ningún signo de decepción cuando lo rechacé. Siempre fue educado, incluso cuando estaba cansado. Él estaba al mando. Eso es bueno. De lo contrario, querría más. Desde el día que nos besamos frente al departamento, Ben trató de acercarse cada vez más. Creo que porque le di luz verde. Decidí salir con él oficialmente y lo invité a mi habitación. Se convirtió en un ritual en el vestidor antes de que empezara a trabajar. Él me da al menos un beso en la mejilla, pero nunca expresábamos demasiado en público. No había necesidad de presumir. Pan había vuelto a ser mi mejor amiga. Ahora estaba estudiando mucho, por lo que no venía a la tienda con tanta frecuencia como antes. Todavía la visitaba de vez en cuando, solo para mantenernos en contacto. Me controlé para no profundizar demasiado mi amistad con ella. Incluso si quería acurrucarme cada vez que la veía, me contenía y me despojaba en Pam. Pam estaba aquí. El anuncio del gerente fue como un niño que tiene un juguete nuevo. Su cuerpo delgado entró y se sentó en su lugar habitual. Le di la bienvenida con una charla y sonreí. ¿Estudiaste demasiado hoy? Pareces estresada. Solo un poco. Lo siento, Lop. Pan extendió la mano y limpió mi labio con su pulgar. Tienes una mancha de lápiz labial aquí. ¿De verdad? Me quedé atónita y me limpié el labio con el dorso de la mano. Ven que estaba cerca y escuchó el comentario. Se limpió el labio. La ceja de Pan se elevó después de vernos a los dos, pero ella no hizo ninguna pregunta. Me alejé para dejar espacio y que el gerente hablara con ella. No sabía lo que pensaría sobre eso, pero ¿por qué me importaba tanto? A la basura todo. Lo tengo un lápiz labial en el labio. Ben susurró. Miré la bonita cara limpia con un sentimiento incómodo. ¿Por qué no me miraste la cara antes? ¿Por qué me dejaste salir al público así? ¿Querías decirle a otras personas lo que acabamos de hacer? Yo le eché la culpa a él por completo, a pesar de que sabía que no era su culpa. Aceptó la culpa sin discutir conmigo. Me malcrió, aún más cuando dijo que lo sentía. Lo lamento. ¿Por qué eres tan fastidioso? Sabía que me amaba y lo trataba como yo quería. Desde que nos habíamos besado, tenía más mal genio y me quedaba más con él. Lo traté como si fuera mi bote de basura. Esta no era yo en absoluto. Estaba siendo irracional, pero no importaba cuánto me quejara, él siempre estaba a mi lado. Cada vez que me daba cuenta de que estaba siendo ridícula, trataba de compensarlo. Pem, me di cuenta una vez más de que estaba siendo irracional. Lo lamento. Me miró y miró a Pam, que ahora estaba hablando con el gerente. Entiendo. ¿Por qué lo entiendes tan fácilmente? ¿Qué más tengo que entender? Dijo y siguió limpiando las tazas de café. No quieres que Pam lo sepa. ¿Qué? Sentí rigidez en la garganta cuando él tocó el punto exacto. Me dijiste una vez que a Pam no le gusta tener relaciones ni nada por el estilo. No querías que Pam te juzgara cuando vio tu mancha de labial. Los latidos de mi corazón acelerado se ralentizaron cuando escuchó eso y asentí con la cabeza. Sí, no quiero que piense que soy una mala mujer. Besar a tu novio es algo malo, pero esto es Tailandia. ¿Qué pensarías si Pan supiera que me pediste pasar una noche?
Tragué mi nerviosismo y pensé en esa noche. Me sentí agradecida de que no sucediera. Si no hablamos, ella nunca lo sabrá. ¿O quieres decírselo? Mi voz se volvió áspera de nuevo. Sabía que mi estado de ánimo había cambiado. En realidad, todos los días que Pan estaba ahí era igual. Siempre era tímida y no quería molestar a Pam. Ben abrió la boca para hablar de nuevo cuando Pan se acercó para despedirse. El dulce rostro nos sonrió a los dos y elogió el café que preparó Pem. Hiciste un buen café como siempre. Gracias. Me voy a casa, Love. Hubo un silencio entre los tres. No estaba segura de si esa oración era solo una declaración, una orden o una solicitud. No estaba segura de qué hacer, así que quería saber más. ¿Cómo te vas a casa? En coche. Está bien, voy a... Love, tú y yo tenemos una cita hoy. Ben interrumpió mi oración como si supiera que llevaría Pan a casa. Lo miré, quien ahora hablaba con un rostro inmóvil, sin mostrar emoción. No estaba segura de la cita. ¿Tenemos una cita? Sí. Vamos a ver una película en tu casa. Hubo un pesado silencio que nos rodeó a los tres. Estaba bastante segura de que nunca planearía algo así con él. Todavía no estaba lista y nunca lo invitaría por eso. Pan se sorprendió y me miró decepcionada. Estaba a punto de negarlo cuando Pen empezó a hablar. Estoy bromeando. No teníamos ese plan. Solo estaba bromeando con ella. Sonreí de mala gana, pero estaba a punto de desmayarme. Esa fue una linda broma. Pan sonrió. Sí, podría parecer súper rígido y antinatural cuando le sonreía a Pan e inmediatamente cambié de tema. Te invitaré a casa hoy. ¿Por qué no te quedas en mi casa? Dijo Pam.